Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanos, el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice Juan 1:29. Hoy me corresponde reflexionar sobre el pecado y será mi última intervención de este conversatorio cuaresmal y ya no vuelvo otra vez a hacer alguna exposición y hasta Semana Santa, así que nos vemos en Semana Santa. Ahora le toca a otros participantes. Creo que de todas las exposiciones que me ha correspondido hablar durante esta semana, esta es la más difícil, ya que en esta comunidad hay mejores especialistas en estos temas morales que yo. Con todo, agradezco mucho me hayan permitido exponer algunos temas. Comienzo entonces. Pedimos misericordia y perdón cuando pecamos. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Cuándo pecamos? Si hacemos, decimos, pensamos u omitimos algo que va en contra de la ley de Dios y de sus preceptos o mandamientos, estamos pecando. Del mismo modo, cualquier acto o comportamiento lamentable que nos aparte de lo recto o justo también lo es que destruye la caridad en el corazón de las personas. Se opone esto al deseo y por tanto deja de subsistir la caridad en el corazón, la ofende, la hiere. ¿Y cuál es el pecado más grande? ¿Cuál pecado no sería perdonado? ¿Es pecado no perdonar? Tal vez si conociéramos bien lo que Dios quiere de nosotros, sería más fácil la respuesta. En efecto, Dios nos ha enviado a su Hijo para perdonar nuestros pecados, el de toda la humanidad, y para disfrutar de esta gracia, don gratuito que Dios nos da a las personas para poder alcanzar la gloria. ¿Y por qué no reconocer que es muchas veces un beneficio que se nos otorga sin merecimiento? Debemos hacer dos cosas: arrepentirnos y confesar nuestras faltas, sin dejar de creer que recibiremos nuestro perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice el evangelista en 1 Juan 9. Nuestro buen Padre siempre estará dispuesto a perdonarnos si nosotros estamos dispuestos a aislarnos de nuestros pecados y alejarnos por siempre de la idea de toda falta, entonces de este modo reconciliarnos con Él. Cuando escudriñamos en la Biblia desde el Antiguo Testamento, encontramos desde el principio diversos elementos que nos explican la naturaleza del pecado, algunas de sus consecuencias, su poder maléfico. Pero cuando lo hacemos desde el Nuevo Testamento, pareciera que hay una cierta comprensión del pecado. Se insiste en el hecho de que el
el lugar y la fuente del pecado es la intimidad del hombre, la naturaleza específica del pecado consiste en ser una falta contra la bondad del Padre de los cielos. Se sondea el abismo en el que se precipita el pecador destinado a la perdición eterna. Se ofrece una explicación más profunda de la condición pecaminosa que une solidariamente a todos los hombres y se anuncia la liberación definitiva del pecado gracias a la muerte redentora de Cristo. Y siguiendo en el Antiguo Testamento, en este se advierte ya una distinción entre los pecados graves y las faltas ligeras cometidas por la inexperiencia o la fragilidad. En el Salmo 25:7 el salmista canta: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, pero según tu amor acuérdate de mí por tu bondad, Señor. Aunque todo pecado cometido contra el prójimo es juzgado en relación con Dios, sin embargo se distingue entre los pecados cometidos personalmente contra Dios y los que se refiere al prójimo. Entre los pecados más graves cometidos contra Dios hay que señalar, viendo el Antiguo Testamento, la idolatría, la magia, la blasfemia. Está claramente expuesto en Éxodo, Levíticos. Mientras que entre los cometidos contra el prójimo se distingue la rebeldía contra los padres, Levíticos 29, el secuestro de un hombre, el adulterio y estos 4 pecados que gritan al cielo, que son el asesinato, la sodomía, la opresión de las viudas y de los huérfanos. Y en el Levítico además se le agrega la negativa a pagar el salario justo a los trabajadores, a los obreros. Es así como se recogen diversos elementos del Antiguo Testamento, como la naturaleza del pecado, algunas de sus consecuencias y su poder malífico. Sin embargo, se observa en el Nuevo Testamento que aquí representa un progreso esencial en la comprensión del pecado. Se insiste en el hecho de que el lugar y la fuente del pecado es la intimidad del hombre. La naturaleza específica del pecado consiste en ser una falta contra la bondad del Padre Celestial. Se sondea el abismo en el que se precipita el pecador destinado a la perdición eterna, como dije antes. Se ofrece una explicación más profunda de la condición pecaminosa que une solidariamente a todos los hombres y se anuncia también la liberación definitiva del pecado gracias a la muerte redentora de Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Jesús frente a esto? De los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marco, se deduce que Jesús no se detuvo a describir la naturaleza del pecado, sino que considera a todos los hombres alejados de Dios, entregados al poder del demonio y por tanto necesitados de conversión y de salvación. Pueden confrontar esto en los evangelios de Mateo 13:38, Lucas 13:16. La predicación del reino de Dios
acompañada de la invitación a la conversión del ofrecimiento de perdón, va dirigida a todo el pueblo. Así se relata en Marcos 1:14. El nexo entre la llegada del reino y el perdón de los pecados se pone de relieve en el relato de la curación del paralítico, a modo de ejemplo, y en el relato de la unción de Jesús por parte de la pecadora, que lo relata Lucas 7:36 en adelante. Y hablemos de los pecados concretos y el corazón, como se ve en los evangelios. Jesús conoce y denuncia los pecados concretos como la vanidad, el orgullo, la mentira, el apego a la riqueza, la explotación de los demás, el robo, el adulterio, el homicidio. Sin embargo, para Jesús el elemento constitutivo del pecado es un desorden interior, una disposición perversa del corazón. Efectivamente, el corazón como sede de los pensamientos y de los deseos representa la facultad espiritual del hombre en la que se toman las decisiones relativas a esta actividad exterior. En esta línea, Jesús denuncia como pecados también los actos internos que están en el origen de las acciones públicas. En el Evangelio de Mateo 5:22 en adelante dice: pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y más adelante en 5:28 dice: pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola cometió adulterio con ella en su corazón. El pecado contra el Espíritu Santo, es decir, la negativa, obstinada a creer que Jesús, y que no se perdonará ni en esta vida ni en la otra, debido a la dificultad que se encuentra en cambiar la actitud básica negativa frente a Cristo. También la polémica con los fariseos y los escribas sobre el sábado y las demás observancias rabínicas muestran que Jesús concedía mayor importancia a las exigencias de las personas que de las instituciones. Y Jesús nos muestra su bondad con los pecadores. Sí, Cristo asumió una actitud benévola con los judíos que no practicaban las prescripciones rabínicas y que eran despreciados por los fariseos y considerados como pecadores. Proclama que ha venido a llamar a la conversión no a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9:13, por ejemplo, Marcos 17, Lucas 5:32. Al discernir en la miseria religiosa y moral de estos hombres un valor escondido y despreciado, es decir, un reconocimiento fundamental de la propia impotencia y la necesidad de la gracia divina, Jesús reconoce en ello una aptitud para acoger la llamada a la conversión y por tanto para recibir la gracia de la justificación. Verifiquemos esto en Lucas 15:7, cuando dice: yo os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Lucas 15:10, Lucas 18. En este sentido, los pecadores son los verdaderos, llamémoslo así, clientes del reino. Por eso no es tanto el pecado en sí mismo lo que constituye un obstáculo para la salvación, sino la obstinación en rechazar la invitación divina a la conversión y a la confianza puesta en sí mismo y en las propias posibilidades.
La condición de pecador, que va acompañada del sentimiento de la propia miseria espiritual, representa un terreno propicio para la obtención del perdón y la salvación. Lo demuestran las parábolas por ejemplo, de la dracma perdida, de la oveja extraviada, del Padre misericordioso, o del Hijo pródigo también, que es conocida en Lucas 15. En esta última parábola enseña que el abandono de la casa paterna por parte del hijo más joven indica el rechazo de unas relaciones filiales con el padre, es decir, la negativa a recibir todos los bienes del amor paterno, pretendiendo que no se tiene ninguna necesidad de él. Y cuando regresa el hijo, el padre, superando todas las imposiciones de la justicia humana, perdona generosamente al hijo y lo trata con especial cariño, hasta tal punto de suscitar la envidia del hermano mayor. Jesús prevé su propia muerte y le atribuye un valor expiatorio, Marcos 26, 28. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es una especie de condenación divina del pecado. Y su resurrección como victoria sobre la muerte aparece igualmente como una victoria sobre el pecado y sobre las fuerzas diabólicas. La enseñanza y el comportamiento de Jesús con los pecadores contienen una nueva revelación sobre la naturaleza del pecado. Este nace de la intimidad del hombre, de su corazón perverso, y es un desconocimiento voluntario del amor de Dios y una negativa a acoger la invitación a la conversión. Esto es creer en Cristo. A creer en Cristo, el pecado somete al hombre a la esclavitud del demonio. No sé si me he podido explicar bien. Estoy hablando del desconocimiento voluntario del amor de Dios y esta negativa a acoger la invitación a la conversión. Porque el pecado somete al hombre a la esclavitud del demonio. Acogiendo el anuncio del reino de Dios, se obtiene el perdón de los pecados y se entra en una relación amorosa con el Padre Celestial. El pecado del hombre queda superado con el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Mirando en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro autor, San Pablo desarrolla el tema del pecado. El pecado es realmente el presupuesto de la salvación que constituye el corazón de la teología del apóstol. De diversas formas y bajo diversos puntos de vista se menciona el pecado en todas las cartas paulinas. En efecto, el apóstol considera el pecado desde el punto de vista psicológico, individual, social e histórico. Por ejemplo, en las cartas de Gálatas y a los romanos la exposición es doctrinal y polémica. Sin embargo, San Pablo no nos ofrece un cuadro completo, ordenado de la realidad que es el pecado. El principal interés del apóstol se centra en hacer brillar sobre el fondo tenebroso de la maldad humana a la obra redentora de Cristo. Como dice en Romanos 4:25, Cristo, entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Usando decenas de términos para indicar las acciones pecaminosas, Pablo considera el pecado como una desobediencia a la voluntad de Dios, como una rebelión a su ley, como un error culpable, como una acción injusta que se opone a la verdad, como una negación de la sabiduría divina.
La naturaleza específica del pecado es la oposición a Dios, que se puede manifestar de varias maneras. Referirse a diversos objetos, pero considerados siempre en relación con Dios y en contraste con la ley revelada, así como en antítesis con la razón y la conciencia en la que está inscrita la ley de Dios, y con el Evangelio. Finalmente, es importante que estemos conscientes que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. De cualquier forma es un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Pero pecado es todo aquello que se aparta de lo correcto y lo justo o que falta a lo que es debido. De acuerdo a lo señalado en el Catecismo Católico, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Y a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta también contra la solidaridad humana. San Agustín define que también el pecado es un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Me parece que lo importante es que ahora nos quedemos con esta enseñanza. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, canta el salmista. Salmo 51:6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo y determinar el bien y el mal. Entonces, amigos y hermanos, el pecado así, amor decía hasta dice San Agustín, que el pecado así es un amor que llega hasta el desprecio de Dios. Y nosotros no podemos llegar al desprecio de Dios. No es fácil hablar sobre este tema, pero es lo que podemos decir sobre el pecado. Podríamos hacer una larga lista de cuáles son los pecados más conocidos, pero cuando pecamos, si hacemos, decimos o pensamos o omitimos algo que va contra la ley de Dios y sus preceptos o mandamientos, estamos pecando. Cada uno examine su corazón y comencemos a evitar esto que al final nos dice San Agustín, que me parece muy importante. Que el pecado es como el desprecio a la bondad de Dios. Bien, muchas gracias. Esto lo voy a dejar grabado en mi canal de YouTube. Y como siempre pido los que se puedan suscribir para aumentar el número de suscripciones. Para mí tiene una cierta importancia. Así que muchas gracias por esta invitación a participar
en estas charlas, en estos conversatorios. Y entonces nos vemos en la próxima oportunidad que me corresponda a mí, que va a ser para Semana Santa. Dios nos bendiga a todos.